Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este vídeo donde os voy a enseñar cómo realizar la oración en el Islam. Este es uno de los vídeos más solicitados, así que aquí tenéis el vídeo. Muy bien, lo primero que os voy a recomendar es que vayáis a adamacademia.com/publicaciones y os descarguéis allí un librito llamado Cómo rezar en el Islam, una breve guía, ¿vale? Porque allí está todo lo que voy a explicar en este vídeo por escrito. Muy bien, hay dos cuestiones de enfoque que voy a tratar en este vídeo. Esencialmente, la primera de ellas es que voy a explicar la oración del Islam en su aspecto interior y su aspecto exterior, ¿vale? No solo los movimientos, sino un poco los propósitos meditativos y espirituales. Eso por un lado. Y por otro lado, no voy a entrar en las diferencias de opinión. Obviamente hay pequeñas diferencias, variaciones entre las diferentes escuelas, que son hasta cierto punto el producto natural de la forma en la que se transmitió la tradición del profeta, ¿no? O en otras palabras, tenemos a diferentes compañeros del profeta que observaron al profeta rezando con diferentes variantes y las transmitieron en esas ciudades donde luego ellos se establecieron, ¿no? O se fueron a vivir, y naturalmente las escuelas que se formaron en estas ciudades pues conservan esas diferencias. Por ejemplo, la escuela Shafi'i en la Meca, la escuela Maliki en Medina o la escuela Hanafi en Irak. Se formaron estas escuelas y mantienen estas variantes. Explico esto porque me veréis hacer cosas en este vídeo que no coinciden totalmente con las cosas que habréis visto o veréis a otras personas hacer, y no hay absolutamente ningún problema con ello. Entonces, lo primero que quiero empezar mencionando es esto de lo que vamos a hablar. Se llama salat en la lengua árabe y se suele traducir salat como oración, ¿vale? Pero lo primero que quiero que entendamos es que la palabra salat en la lengua árabe viene de la raíz sad, lam, waw, que significa conectar, ¿no? Entonces, salat realmente es la conexión con Dios, ¿vale? Y lo primero que quiero que entendáis es que cuando pensamos en la oración como un ritual de una religión, perdemos parte de lo que se trata. Por tanto, la oración tiene varias funciones o varios propósitos. Y el primero de ellos, naturalmente, es mantener a la persona conectada con Dios y con el recuerdo de Dios, ¿no? En Surat Taha se nos dice, Aqimis salata li dhikri, establece la oración con el propósito de mi recuerdo, ¿vale? Eso es lo que dice Dios. Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos, al final, tenemos la posibilidad de ser conscientes o mantenernos conscientes de nuestro origen, de lo trascendente, de nuestras responsabilidades, o podemos escoger vivir como animales, ¿vale? El Corán crea esta dicotomía, ¿no?, entre la gente de taqwa, es decir, la gente que es consciente, tengo que ser responsable, tengo que pensar lo que digo, lo que voy a hacer porque respondo por mis acciones, y luego la gente que tiene gafla, ¿no? Gafla significa inconsciencia, es decir, yo hago lo que me da la gana, vivo como me da la gana, ¿no? Pues me gratifico cuando me apetece. Esencialmente la vida que sería como la de un animal de rebaño, ¿no? Al menos esta es la comparativa que hace el Corán. Pues la oración, una de las cosas que hace, o la conexión con Dios, una de las cosas que hace es inclinarte siempre hacia el taqwa, inclinarte siempre hacia el estado de conciencia y alejarte del estado de inconsciencia. De hecho, uno de los propósitos de la oración, tal y como explica el Corán, es que Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La oración te aleja de lo indecente y de lo inmoral, ¿vale? Obviamente nuestros impulsos no son algo malo, ¿vale? Y tienen una función biológica, pero deben mantenerse bajo control y dentro de un contexto, ¿vale? El uso que hagas de todo esto, este cuerpo y sus facultades, es algo por lo que se te va a responsabilizar, lógicamente. Entonces, ese estado de conciencia es hacia lo cual te dirige la oración y, por tanto, automáticamente te aleja de lo que es indecente y de lo que es inmoral, de lo que no es ético, ¿vale? Y obviamente esto nos lleva a otro tema. La disciplina de la oración es, por tanto, un medio para el crecimiento personal, ¿vale? Por eso no es de extrañar que Dios nos dice "Qad aflaha man tazakka", ha triunfado, es decir, ha emprendido ya el camino del triunfo y ya ha triunfado. Man tazakka, la persona que trabaja su crecimiento, y recuerda el nombre de su Rabb, de aquel que le ha creado y de aquel que le sustenta, y en consecuencia mantiene la conexión, ¿no? En consecuencia
reza, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces es importante tener en cuenta la disciplina de la oración como un medio para el crecimiento de la persona y para el crecimiento espiritual. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta de la oración es que, como he dicho, no es el ritual de una religión, ¿vale? Islam es la entrega a Dios. Técnicamente los astros, el ciclo del agua, no tienen una religión, ¿vale? Pero todas estas cosas de la naturaleza están en un estado de Islam, ¿vale? El Islam es un estado de no resistencia, es un estado de rendición, es un estado de fluir ante la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, cuando el ser humano hace Islam o se sitúa a sí mismo dentro del Islam, no se sale de esto, está en armonía y en consonancia con la naturaleza. Pues de la misma manera, nos dice el Corán acerca de todos los animales, kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Cada uno de ellos, cada una de las criaturas que Dios ha creado, conoce su forma de hacer sala, es decir, su forma de mantener la conexión con su creador, con su origen, wa tasbihahu, y conoce su tasbih, su forma de señalar a lo trascendente. De modo que, además de mantener al ser humano en su naturaleza primigenia, que es mantener la conexión con su creador, otro propósito de la oración es ayudar a cultivar a la persona la estabilidad emocional, si lo quieres decir así, ¿no? El estado de paz interior. Dios nos dice en el Corán, Innal insana khuliqa halu'a. El ser humano ha sido creado reaccionario o ansioso, ¿vale? Es decir, estamos en esta vida reaccionando ante las distintas circunstancias que se nos presentan, ¿no? Idha massahu sharru jazu'a. Cuando le pasa algo malo, se desespera. Wa idha massahu al-khairu manu'a. O sea, se pone ansioso, ¿no? Cuando le pasa algo bueno, manúa, pone impedimentos a que se hagan las cosas bien, ¿vale? Por ejemplo, a mí, yo gano mucho dinero, por poner algún ejemplo, y no quiero perderlo, no quiero repartirlo, me agarro a él, ¿vale? Es decir, cuando pasa algo bueno, no quieres distribuir ese bien, lo quieres todo para ti, ¿no? Y luego Dios hace una excepción y dice, illa al-musallin, excepto aquellos que mantienen la conexión, ¿vale? Excepto los que rezan. Alladhina hum ala salatihim daimun. Aquellos que en sus oraciones son persistentes, ¿no? Son constantes, están siempre cumpliendo. La gente que es constante en su conexión con Dios parece que ha trascendido, no está por encima. Esto, por supuesto, no es un pretexto para que nadie se crea moralmente superior, por supuesto. Muy bien, habiendo mencionado esto, ahora vamos a tratar los tiempos de la oración, ¿vale? Obviamente las oraciones en el Islam son 5 y estas 5 oraciones están conectadas con los ciclos naturales, lógicamente, ¿no? Y al final no olvidemos que el ser humano conecta con Dios armonizándose con la naturaleza, ¿vale? Tenemos que olvidarnos un poco de hablar de religiones y rituales en este sentido antropológico. Y tenemos que ir más a la naturaleza, ¿vale? Yo soy un humano y soy parte de este universo, de la naturaleza. Entonces, el Islam, este estado de entrega, lo único que hace es armonizarme con mi naturaleza biológica, armonizar mi espíritu con mi naturaleza biológica, ¿vale? Así que vamos a olvidarnos de las religiones y los rituales y vamos a centrarnos en la naturaleza y la conexión con Dios. Ahora que ya tenemos esto en mente, muy bien, tenemos 5 oraciones, ¿vale? Una por la mañana, Salatul Fajr, la oración del mediodía, bueno, Salatul Fajr o Salatul Subh, ¿vale? De ahí depende. Se puede decir de las dos maneras, ¿vale? Los malikis tienden a usar la palabra Subh. ¿Vale? En segundo lugar, la oración del mediodía, Salatul Dhuhr, la oración de la tarde, Salatul Asr, la oración de la puesta de sol, Salatul Maghrib, y finalmente, la oración de la noche, Salatul Isha, ¿vale? 5 oraciones. ¿Cuáles son los tiempos de estas oraciones? ¿Vale? La oración del Fajr, la oración de la mañana, tiene una franja en la cual puedes rezarlo, ¿vale? Esa franja empieza desde que aparece el crepúsculo, digamos, o la primera claridad de la mañana, hasta justo antes de que el sol empiece a salir, ¿vale? Esa sería la franja. Mientras el sol está saliendo, no se reza, ¿vale? La siguiente oración, que es la del mediodía, empieza, o sea, hay un gran espacio entre la oración de la mañana y la del mediodía, ¿vale? La oración del mediodía, su tiempo de rezar, digamos, empieza
O sea, el sol ha subido arriba de todo, ¿vale? Eso es el mediodía. Pues cuando empieza a bajar, ahí empieza la franja de la oración del mediodía, que la puedes rezar hasta que el sol ha bajado, hasta el punto de que si, por ejemplo, tú colocas un palo en el suelo, o estos relojes solares que había antes, que eran un palo y la sombra iba indicando la hora, ¿vale? La sombra de ese palo, el momento en el que es igual de larga que el palo en sí, o el doble de larga, dependiendo de la interpretación y de la escuela, ahí termina la franja de la oración del mediodía. Entonces, desde ese momento hasta justo antes de la puesta del sol, es la franja de la oración de la tarde. Y cuando ya se ha puesto el sol, empieza la franja de la oración de la puesta de sol, ¿vale? Mientras el sol se está poniendo, de nuevo, no rezamos. Desde que el sol ya se ha puesto hasta que desaparece la claridad o la rojez, digamos, del horizonte, dependiendo de nuevo de la escuela, esa es la franja, digamos, de la oración de la puesta de sol. Y desde el momento que ya está el cielo completamente oscuro y ha desaparecido esa luz, ya puedes rezar la oración de la noche. La oración de la noche la puedes rezar, Salatul Isha. La oración de la noche la puedes rezar desde ese momento hasta la mitad de la noche o hasta la oración del amanecer, ¿vale? Dependiendo de nuevo de la escuela que sigas. Y cuando digo la mitad de la noche no me refiero a las 12 de la noche, me refiero a desde que el sol se ha puesto hasta que amanece, el punto de en medio, ¿vale? Lógicamente, hay pequeñas diferencias, ¿vale? Como ya he dicho en los detalles de cómo rezar o en los horarios de la oración. Y tenéis que tener en cuenta que estas diferencias no se van a ir, ¿vale? Dios ha hecho el Islam de manera que es multiforme, da pie a diferencias. Tenemos diferentes narraciones transmitidas por los compañeros del profeta explicando las cosas de manera distinta. O sea, el profeta practicó el Islam con variantes, creó variantes, no las creó, sino que estableció variantes. Y en algunos casos la forma en la que los compañeros lo explicaron daría pie a interpretarlo de varias maneras. O sea, el Islam claramente está diseñado de manera que va a ser multiforme. El Corán tiene variantes de recitación, la posibilidad de recitar de diferentes maneras, ¿vale? Es decir, esta es una religión multiforme. Si te molesta la multiformidad o la variedad, si te gustaría ir a la mezquita y que todo el mundo lo haga todo exactamente igual, te has equivocado de religión, ¿vale? Porque el Islam tiene unas bases sólidas, fijas, muy claras, que no son ambiguas, pero luego tiene un montón de pequeñas ramificaciones que sí dan pie a las diferencias de opinión, ¿vale? Entonces, siempre y cuando se haya transmitido del profeta y de sus compañeros que hacían las cosas de una manera determinada, las variantes que puedas derivar de todas estas transmisiones deben ser aceptadas. Muy bien, el requisito para poder rezar, el principal requisito es la higiene, ¿vale? Tienes que estar en un estado de higiene física y espiritual, ¿vale? Esto se denomina tahara, ¿vale? Simplemente significa limpieza, higiene, pureza, purificación, como lo quieras traducir, ¿vale? Y Dios nos dice en el Corán, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Hemos hecho que descienda del cielo agua que limpia, ¿no? Básicamente agua que es purificadora. Por tanto, el elemento que vamos a utilizar para higienizarnos, insisto, tanto de manera física como ritual, si quieres usar esa palabra, es el agua, ¿vale? Y el Corán nos dice esto de que Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dios ama a la gente que se vuelve constantemente a Él, ¿vale? La gente que constantemente se arrepiente o rectifica cuando comete errores, porque todos estamos cometiendo errores, ¿no? Constantemente. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Y ama a los que se limpian sin parar, ¿vale? Es decir, Dios ama a las personas que mantienen una buena higiene corporal. Y además de eso se mantienen puros o limpios por dentro, ¿no? Es decir, trabajan en borrar las malas cualidades. No olvidemos que en el Islam lo externo y lo interno está totalmente conectado. Y es interesante que el profeta nos dice en un hadith, at-tuhur shatrul iman, o sea, el acto de permanecer limpio, el hecho de permanecer limpio, permanecer puro, permanecer higiénico, shatrul iman, es la mitad de la convicción. Es decir, si tú tienes una convicción en Dios, una creencia en Dios, el hecho de que estés limpio, te mantengas limpio, es parte de eso. Muy bien, vale. Ahora en la práctica, ¿cómo se mantiene ese estado de pureza o ese estado de higiene? ¿Cómo se hace esto? Si yo voy a rezar,
¿Que tengo que oler bien y haberme puesto colonia? Realmente cuando hablamos del estado de limpieza, como he dicho, nos estamos refiriendo a algo corporal, ¿vale? Si vas a rezar y un pájaro ha defecado encima de tu hombro, asumimos que vas a limpiar eso, pero bueno. La cuestión es que no deberías rezar con ese excremento encima, ¿vale? Ni con manchas de orina o excremento. Eso creo que es bastante de sentido común. Pero aparte de eso hay un elemento ritual, ¿vale? ¿Qué significa eso? Si tú has mantenido relaciones sexuales o acabas de salir de la menstruación, es decir, acaba de finalizar tu periodo menstrual, se espera de ti que te bañes, ¿vale? Que te duches. Eso se llama ghusl, ¿no? Baño. Y aquí no voy a entrar en los detalles de cómo se hace ese baño, ¿vale? Porque en este vídeo solo quiero enseñar cómo se reza. Si yo ya hice mi baño o ya me he bañado, ¿vale? Hoy o ayer o cualquier otro día, ya estoy bañado desde la última vez que mantuve relaciones sexuales o salí de mi periodo menstrual. Pero he orinado, he defecado, he soltado algún gas, he vomitado de manera efusiva, me he desmayado. En esos casos lo que tengo que hacer es una ablución, ¿vale? O yo qué sé, he estado inconsciente, ¿vale? Me he levantado por la mañana después de dormir por la noche. Antes de hacer el primer rezo, tengo que hacer la ablución. ¿Qué es la ablución? La ablución es un lavado rápido, superficial, ¿no? Entre comillas, para que no tengas que bañarte, ¿no? Cada vez que vas a rezar. La ablución es un lavado superficial, podríamos decir, de las manos, la cara, los antebrazos, el cuero cabelludo y los pies, ¿vale? Obviamente hay más detalles que, de nuevo, no voy a explicar en este vídeo, ¿vale? Ya podéis consultar otros vídeos al respecto. Muy bien, yo me levanto por la mañana, por ejemplo, he hecho la ablución, puedo rezar. Y de hecho, cuando llegue el mediodía, puedo rezar también. A menos que haya soltado un gas, haya orinado, haya defecado, haya vomitado, o me haya quedado dormido, me haya desmayado, en cuyo caso tengo que rehacer la ablución, ¿vale? Estos actos que he mencionado hacen que tengas que volver a hacer la ablución y ya está. Muy bien, ese es el prerequisito para rezar, ¿vale? Que te hayas bañado si sales de la menstruación o de haber mantenido relaciones sexuales, o que hayas hecho la ablución en el caso de que hayas orinado, defecado, dormido de manera profunda, vomitado, etc. ¿Vale? Es decir, dependiendo del caso, harás una cosa u otra para volver a entrar en el estado de pureza ritual. Mucha gente que empieza a rezar le parece que esto es muy complicado, pero no lo es. Al final se convierte en una parte de tu ser. Es decir, te levantas por la mañana, haces la ablución y rezas. Y a lo largo de la mañana vas a ir al baño, lógicamente. Cuando llega el mediodía, haces la ablución y rezas la oración del mediodía. Y hay veces que entre la oración del mediodía y la tarde no haces ninguna ablución porque no has ido al baño ni has soltado ningún gas. Entonces puedes utilizar una misma ablución para varias oraciones, ¿vale? Y si mantienes relaciones sexuales, te bañas. O en el caso de una mujer, mientras está menstruando, no tiene que rezar. Y cuando termina su periodo menstrual, se baña, ¿vale? Al final fluye, ¿vale? Es como después de comer te cepillas los dientes, ¿vale? Al final no es más que un hábito. Habiendo dicho esto, si no tienes agua disponible, puedes hacer una ablución simbólica con tierra o, por ejemplo, polvo, ¿no? Hay piedras o incluso paredes de piedra natural, que no están pintadas, que cuando las tocas así tienen como un polvo, ¿vale? El polvo de la piedra. Tú puedes hacer una ablución simbólica con el polvo o la tierra, siempre que esté limpio, por supuesto, si no tienes agua disponible, ¿vale? Que esencialmente consiste en dar un golpe en ese polvo, pasarte las manos por la cara, ¿no? Como si te la estuvieras limpiando, dar otro golpe y pasártelo por los antebrazos, ¿no? Es express, cuesta 10 segundos y obviamente no voy a entrar en detalles, pero es para que conozcáis básicamente el concepto. Muy bien, esta es la precondición o la condición previa principal para la oración. Otra cosa que quiero mencionar es que cuando tú vas a rezar, naturalmente tienes que tener tu cuerpo debidamente cubierto, ¿vale? ¿Qué significa debidamente cubierto? En el caso de la mujer, todo excepto cara y manos, ¿vale? Las mujeres suelen llevar un velo. En el caso del hombre es esencialmente lo mismo, pero el hombre no tiene por qué cubrirse el pelo. Obviamente el hombre no lleva velo, aunque muchos hombres rezan cubriéndose la cabeza, ¿vale? Pero en el caso del hombre no es una obligación cubrirse la cabeza. Habiendo dicho esto, en ningún caso el hombre dejará al descubierto el espacio que hay entre la rodilla y el ombligo. Muy bien.
estos movimientos que haces durante la oración esencialmente son movimientos de humildad, de concentración. Es decir, tú no rezas así, Allahu Akbar, mirando hacia arriba, ¿vale? Tú realmente intentas, como aquel que dice, ser poseído por un estado de presencia y humildad, ¿no? Y eso es lo que se denomina en la lengua árabe khushu', ¿vale? Es decir, podríamos traducir como presencia humilde, ¿vale? Yo lo traduciría así, o incluso concentración humilde, pero no sé si eso transmite el significado. Vale, ese estado de presencia humilde implica que tú intentas vaciar tu mente de todo lo efímero, dejas atrás el mundo. Si estás rezando en tu trabajo, haces esa parada para rezar y dejas atrás todo lo demás que estés haciendo y te centras en reconectar, ¿no? Con tu origen, con tu propósito, ¿no? Con lo trascendente, con Dios. Ese estado de presencia humilde, ¿vale? Es un poco como en la meditación, no sé, aquellos que conozcáis la meditación, el hecho de concentrarse en la respiración durante 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, la idea es que borres de tu mente todo lo demás. Y cuando algún otro pensamiento o alguna otra cosa se te venga a la cabeza, lo que haces es volver a redirigir tu concentración, digamos, en la respiración, ¿vale? De esta manera aprendes a vaciar tu interior de todas las cosas que te rodean, ¿vale? Entonces, la oración tiene ese elemento meditativo, ¿vale? Tú lo que haces es, tienes este universo de multiplicidad, ¿no? De un montón de cosas, de gente, de demandas, de problemas, de trabajos, de tareas por hacer, y lo que haces es, por un momento, vaciarte de todas esas cosas y centrarte en lo trascendente, básicamente, en el uno, ¿no? O en Dios. Entonces, eso se denomina khushu', ¿vale? Un estado de presencia humilde, ¿vale? La palabra khushu' implica también la humildad, no solo como un concepto abstracto, sino traducido en tu físico, ¿vale? Tu físico actúa de manera humilde, baja la cabeza, estás en una posición relajada y te postras. La postración es una gran simbolización de la humildad, ¿no? Hay gente que tiene problemas para concentrarse cuando reza, ¿vale? Y aquí me gustaría decir que cuidado con esta idea de que cuando empiezas a rezar y no te concentras bien, pues dejas de rezar, ¿vale? Porque nadie nos ha exigido que seamos perfectos. Simplemente cuando te distraes o cuando pierdes ese estado de presencia y y te das cuenta, es como que te despiertas, pues recobras en la medida de lo posible ese estado de presencia y de consciencia. No te tienes que torturar con que si durante toda la oración no has estado perfecto, entonces ya no sirve de nada, ¿vale? Mucha gente se refugia en el todo o nada, la idea de que como no lo he hecho perfecto, pues ya no sirve de nada, y al final dejan de rezar, ¿vale? Lo cierto es que la perfección no se le exige a nadie. Intenta estar lo más presente posible y lo más consciente posible. Y hay trucos para mejorar esa concentración. Por ejemplo, el hecho de cuando recitas cada versículo del Corán que vas a recitar, te paras y haces un momento de reflexión o una traducción mental, ¿no? Podríamos decir así. De hecho, es el hábito del profeta parar después de cada versículo, ¿vale? En lugar de recitar corriendo y deprisa. Esto por un lado. Otro truco para mejorar la concentración sería, obviamente, intentar rezar en un lugar donde no haya ruido y no haya distracciones, que esto es lo que hace la gente cuando medita. Normalmente no se sienta al lado de un tractor en una obra en la calle, o yo qué sé, una excavadora, sino que intentan buscar un sitio tranquilo, ¿vale? Pero si hay ruido, si hay distracciones, pues son parte al final de esa lucha, ¿vale? Y el crecimiento viene con la lucha. Y otra opción, naturalmente, es cuando tú estás postrado en el suelo, que es cuando puedes hacer súplicas más espontáneas o peticiones o hablar a Dios, digamos, de una manera más espontánea. En ese momento que te sales un poco del guión establecido, aprovechas para salir de ese modo automático, ¿no? O automatizado en el que muchos entramos cuando estamos rezando. Muy bien. La oración se compone esencialmente de unos ciclos, ¿vale? Estos ciclos se llaman raka'at, ¿vale? Que quiere decir inclinaciones realmente, pero esencialmente es un ciclo dentro del cual tú estás de pie, luego te inclinas y luego te postras. Te sientas y te postras otra vez, ¿vale? Esencialmente esto es un ciclo, una raka'a. Realmente las diferentes oraciones solo son combinaciones de ciclos, entonces yo os voy a enseñar a hacer un ciclo
o 2 ciclos y con esto podremos reconstruir todas las demás oraciones, ¿vale? Realmente es bastante sencillo y este es el método que vamos a utilizar para aprender a rezar. Vale, yo voy a rezar, ¿no? Ahora, básicamente, antes de rezar, es importante asegurarme de lo siguiente, aunque generalmente no llevas una lista escrita porque estas cosas son de sentido común, ¿vale? Pero lo primero es tienes que estar en el estado de limpieza que he mencionado antes, ¿no? En el estado de pureza física y ritual en este caso. Lo segundo, tienes que estar, lógicamente, con la intención de rezar lo que vas a rezar, ¿vale? Si ha llegado el mediodía, tu intención es rezar el mediodía, ¿vale? Eso es algo intuitivo, ¿vale? Realmente no tienes que ir tachando de la lista porque es intuitivo, ¿no? Lo haces de manera automática. Además de eso, tienes que estar apropiadamente vestido, como ya he mencionado. Además de eso, tienes que haber entrado en la franja de la oración que vas a rezar, lógicamente, no puedes rezar fuera de tiempo. Y además de eso, tienes que estar dirigiéndote o orientado hacia la Meca, ¿no? ¿Por qué hacia la Meca? Vale, en la Meca hay un templo llamado la Kaaba, que es el punto focal, ¿vale? Lo que llamamos al-Qibla, la dirección hacia la cual rezamos. Y por supuesto daremos por sentado que el sitio donde vas a rezar está limpio, ¿no? No vas a rezar en un sitio donde hay excrementos. Eso es de sentido común, ¿vale? Realmente puedes rezar con tus zapatos. De hecho, la práctica del profeta y sus compañeros era rezar con sus sandalias o con lo que llevaran, ¿no? Con el calzado que llevaran. Hoy en día, en muchos casos, como rezamos en alfombras, pues la gente se quita los zapatos, ¿vale? Pero puedes rezar con tus zapatos, realmente no hay ningún problema. Eso sí, asegúrate de que no hayas pisado orina o excrementos de perro o algo por la calle y luego vayas a rezar con eso. En ese caso sí que es mejor que te quites los zapatos. Si entras en una mezquita, lo típico, como hay alfombras, pues te quitas los zapatos, ¿vale? Pero no es una orden divina rezar sin zapatos. Vale, habiendo dicho esto, ahora voy a hacer una descripción breve y fluida de la oración, ¿vale? Y luego, después de haber explicado todos los elementos por separado, haré 2 rak'at, es decir, 2 ciclos de ejemplo. Y luego os explicaré cómo se combinan para formar las 5 oraciones, ¿vale? Va a ser bastante sencillo. Lo primero, si tú estás solo, por ejemplo, en tu casa y vas a rezar, hay una cosa que no es una obligación o no es parte intrínseca de la oración, pero es como una introducción, ¿vale? Un preludio, que es lo que se denomina el iqama. El iqama quiere decir el establecimiento, ¿vale? Es decir, marco o indico que voy a establecer la oración. Eso quiere decir, indico que voy a empezar a rezar, ¿vale? Esencialmente. Son una serie de frases que dices antes de empezar a rezar. Y vendría a ser algo así. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Vale, en pantalla os han aparecido la traducción, ¿no? Pero esencialmente lo que estás diciendo es que Dios es más grande. Eso indica básicamente que Dios es más grande que lo que estés haciendo, ¿vale? Es decir, dejo lo que estoy haciendo y acudo al verdadero éxito que es reconectar. Por eso decimos Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah. Acudid rápido a la conexión, a la oración, acudid rápido al verdadero éxito, ¿vale? No hay ningún objeto que merezca mi devoción absoluta, mi sumisión incondicional, excepto Dios, ¿vale? Es decir, la ilaha illallah. Esas son las cosas básicamente que haces. Dejar el mundo atrás, indicar que dejas el mundo atrás y que vas a centrarte en lo realmente importante. Esa es la función de estas frases que dices antes de empezar a rezar, ¿vale? Ahora empieza la oración, ¿vale? Y lo que voy a mencionar a partir de ahora, digamos que es lo indispensable, lo obligatorio, ¿no? O lo que se exige. Si te dejas una de estas cosas, tu oración en principio no es válida, ¿vale? La primera cosa que indica el inicio de la oración, ¿vale? Y que, insisto, a partir de aquí es obligatorio, es iniciar la oración diciendo Dios es más grande, mientras levantas las manos y las colocas a la altura de los hombros, es decir, Allahu Akbar. ¿Vale? Esto se llama takbir o takbiratul ihram, es decir, mencionar el nombre de Dios para indicar que ya has entrado en este estado sagrado, no espiritual. Eso es lo que significa takbiratul ihram. Así que eso es lo primero que haces. Allahu Akbar y levantas las manos a los hombros, a la altura de los hombros. Aquí hay mucha gente que debate, ¿levantas a la altura de las orejas? ¿Encima? ¿Debajo? ¿El lóbulo de las orejas? Estos son debates reales, por cierto, y hay gente que se lo toma muy en serio. Pero realmente el propósito de la oración no es este, ¿vale? El propósito de la oración es que
conectes con Dios y entres en un estado de presencia, de conciencia y de humildad. Esa es la idea, ¿vale? Si levantas las manos hasta aquí o hasta abajo, no es realmente la materia gorda sobre este tema, ¿vale? Levantas las manos mientras dices Allahu Akbar. ¿Por qué levantas las manos? Realmente no existe una explicación en el Corán o por parte del profeta sobre la paz. Hay eruditos que especulan, básicamente, que esto es una señal de rendición, ¿vale? Realmente cuando tú te rindes, o cuando, yo qué sé, si un agente de policía te apunta con un arma, tú te rindes, ¿no? Indicas, levantando las manos, que no opones resistencia, ¿vale? Entonces, hay quienes interpretarían el levantar las manos como una señal de eso. Otros lo interpretarían como que estás dejando atrás el mundo y todo lo que no sea Dios, ¿no? E insisto, estas explicaciones son hasta cierto punto especulativas, pero si os interesa el tema de indagar, porque los movimientos físicos suelen tener un significado, que a veces, aunque no sepas poner en palabras, impacta tu estado interior, ¿no? Hay un libro de Imam al-Ghazali, dentro de su colección Ihya Ulumuddin, El revivir de las ciencias de la religión, si lo quieres traducir así. Uno de los primeros libros es Secretos de la adoración, ¿vale? Y él indaga mucho en los significados espirituales y todo eso de estas cosas, por si a alguien le interesa el tema. Vale, volviendo a nuestra oración. Iniciamos la oración levantando las manos y diciendo Allahu Akbar, es decir, Dios es más grande. Y luego colocas tus manos en el pecho, derecha sobre izquierda. Ya está. Y fijas tu mirada en el lugar donde te vas a postrar. Esto, a fin de cuentas, es un porte, digamos, de humildad, ¿no? Y concentración. Obviamente, de nuevo, hay gente que va a debatir si la mano tiene que estar debajo del pecho, en medio del pecho, encima del pecho. Y luego se debate si con la mano derecha tienes que cogerte la muñeca izquierda o puedes hacerlo sin cogerte. Realmente puedes agarrarte, o sea, puedes cogerte o no cogerte, ¿vale? Eso puedes hacerlo de ambas maneras, ¿vale? Esto, de nuevo, no es lo más relevante, ¿vale? Concepto general es que pongas mano derecha sobre izquierda en el pecho. Si veis a gente obsesionándose con debatir, si está aquí, la mano aquí, así, cogiendo fuerte, cogiendo flojo, de nuevo, eso es el peligro de centrarnos en estas cosas. Cuanto más te obsesiones con esto, menos estarás concentrado en lo que tienes que concentrarte, que es la conexión con Dios, ¿vale? La cuestión aquí es que adoptes un porte de humildad, mano derecha sobre mano izquierda. Muy bien, y en esta posición, que es la primera posición de cuando estás rezando, la posición de pie, se llama qiyam, durante esta posición harás dos cosas. Recitarás la apertura del Corán, Suratul Fatiha, y luego, en la primera y la segunda rak'at, el primero y el segundo ciclo de cada oración, recitarás otra sura, además de Suratul Fatiha o algún versículo del Corán, ¿vale? Es decir, recitas al-Fatiha, la apertura del Corán, y luego recitas algo más del Corán, aunque sea un versículo, aunque la gente suele recitar una sura del Corán, ¿vale? Yo, en el documento que hay en adamacademia.com/publicaciones, que se denomina Cómo rezar en el Islam, una breve guía, ahí os he dejado transliteradas, 3 o 4 suras cortitas, para que las utilicéis si estáis aprendiendo a rezar. Muy bien, vamos a recitar Suratul Fatiha y luego recitaremos otra sura, ¿vale? Suratul Fatiha es la siguiente y la tenéis transliterada en el documento que os he indicado. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amén. Luego dices amén, que significa esencialmente amén. Quiere decir que así sea, ¿vale? Que así se cumpla. Vale, cuando ya has recitado la apertura del Corán, ahora recitas otra porción del Corán, generalmente un sura corta, ¿vale? Yo voy a recitar ahora un sura corta como ejemplo. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya está. Esto es todo, así de fácil. Suratul Fatiha y luego otra porción del Corán, que puede ser una porción corta como una sura corta, ¿vale? Especialmente la persona que está empezando a rezar.
que se aprenda algunas de estas suras cortas y con eso puede sacar mucho partido a la oración si entiende el significado de estas suras. Como ya he mencionado, lo ideal es que sepas lo que estás recitando, lógicamente, el significado de lo que estás diciendo y incluso te hagas pequeñas pausas entre los versículos para meditar o reflexionar al respecto. Esta recitación que haces en la posición de pie la puedes hacer en voz alta, es decir, si hay otras personas te oyen, o en voz baja. ¿Vale? Es decir, si hay otras personas alrededor, no te oyen, ¿vale? Lo haces en voz baja. Y luego al final del vídeo os explicaré cuántos ciclos tiene cada oración y en qué ciclo se recita en voz alta y en qué ciclo se recita en voz baja. Muy bien, ahora que ya hemos recitado Suratul Fatiha y otra porción del Corán, vamos a pasar a la siguiente posición del ciclo, que es inclinarse. Y para eso, cuando has acabado de recitar, lo que haces es, de nuevo, levantar las manos a la altura de los hombros aproximadamente y dices Allahu Akbar. Y entonces te inclinas para formar un ángulo de 90 grados y colocar tus manos en las rodillas. Y cuando estás en esta posición inclinado, dices en voz baja Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Os aparecerá la traducción escrita en pantalla, pero esencialmente esto significa que reconoces que Dios está por encima o declaras su trascendencia. Declaro la trascendencia de mi Rabb, de aquel que me ha creado y me sustenta, Al-Azim, el grandioso, ¿vale? La típica traducción es gloria a mi Señor, el grandioso, o algo así. Realmente, Subhan quiere decir que reconoces que Dios está por encima, ¿vale? Y insisto, de nuevo, estas traducciones siempre nos hacen perder algo del significado. Y cuando ya has dicho esto, ¿qué haces? Te levantas de nuevo y levantando las manos dices Sami'allahu liman hamidah, que significa que Dios oiga a quien le alaba, ¿no? O a quien le reconoce. Si tú estás rezando, por ejemplo, en una mezquita, será el que dirige la oración o el imam será quien diga Sami'allahu liman hamidah y el resto de quienes están rezando dirán a continuación Rabbana walakal hamd, es decir, Señor nuestro, a ti es la alabanza, ¿no? Es decir, aquel que nos ha creado y nos da el sustento, todo el reconocimiento te corresponde a ti, ¿no? Y luego te postras, es decir, mientras dices Allahu Akbar, colocas las manos en el suelo y luego las rodillas y la cabeza, ¿vale? Es decir, caes postrado. En la posición de postración, lógicamente vas a tener contra el suelo tu frente, tu nariz, las palmas de las manos, las rodillas y las puntas de los dedos de los pies, ¿vale? Insisto, esto no te tienes que hacer una lista porque es bastante intuitivo. Cuando una persona se postra, estas son las partes del cuerpo que suele dejar caer sobre el suelo, ¿vale? Y habiendo dicho esto, las manos no tienen que estar exageradamente extendidas o exageradamente contraídas, pegadas a la cabeza, ¿vale? Todo es moderado, natural y equilibrado. Las manos a una distancia lógica, ¿no? Abiertas los brazos de una manera lógica, ¿no? O en una medida que es lógica y natural. Y mientras estás en esta posición postrado, dices Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, que significa gloria a mi Señor el exaltado, ¿no? Algo así en castellano. Realmente Subhan quiere decir reconozco que Dios está por encima de su creación, por encima de las limitaciones, por encima de los defectos, ¿vale? Eso es realmente lo que estás diciendo. Mientras estás en esta posición de postración, después de haber dicho Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, aquí puedes hacer una súplica a Dios, es decir, puedes pedir lo que tú quieras. Aquí es cuando puedes un poco hablar a Dios o pedirle cualquier cosa. Y obviamente es algo que puedes expresar en tu lengua, ¿no? De acuerdo a muchos eruditos. Esta posición, cuando estás postrado, es la posición en la que estás más cerca de Dios, ¿no? Paradójicamente, si tu relación con Dios es de humildad, ¿vale? El momento en el que estás más humilde es cuando más cerca estás de Dios. Muy bien, cuando ya has dicho Subhana Rabbil A'la y cualquier otra súplica que tú quisieras decir, te sientas de manera breve, es decir, dices Allahu Akbar, te sientas así. Si os dais cuenta, tengo el pie izquierdo tumbado debajo del derecho, ¿vale? El derecho lo puedes poner en vertical, ¿no? Entre comillas, y esta posición se denomina iftirash. Pero bueno, estos no son detalles exageradamente relevantes.
es importante que estés sentado de una manera natural y cómoda. Y habiendo dicho esto, dices, Rabbi ghfirli, es decir, Señor mío, perdóname. Y luego vuelves a postrarte. Mientras dices Allahu Akbar. Y vuelves a decir, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Ahora lo que harás es levantarte de la postración, volver a la posición de pie y repetir el siguiente ciclo. Es decir, cuando tú has estado de pie, te has inclinado, te has postrado, has hecho esta sentada breve y te has vuelto a postrar, ya está. Puedes levantarte y seguir con el siguiente ciclo, a menos que estés en el segundo o el último ciclo de una oración, ¿vale? Y no os preocupéis que ahora haremos una reconstrucción de las 5 oraciones. Pero todos los casos en los que acá el ciclo que has terminado es el segundo o es el último de la oración que estás haciendo, lo que harás después de postrarte es volver a la posición sentada, ¿vale? Técnicamente, en esta sentada, colocas la pierna izquierda tumbada debajo de la derecha y el pie derecho en vertical. Esta posición se denomina tawarruk, pero, de nuevo, la cuestión es que trates de sentarte de una manera que sea cómoda, ¿vale? Y que sea natural. Obviamente, si te estás muriendo del dolor, no te vas ni a concentrar en la oración. Muy bien, en esta sentada, que es la que haces al terminar el segundo ciclo o el último ciclo de todas las oraciones, lo que vas a hacer esencialmente es levantar el dedo derecho levemente y recitar una serie de frases, ¿vale? Lo primero que vas a recitar se denomina tashahhud o testimonio, ¿no? Básicamente, que viene a ser lo siguiente, y lo recitas en voz baja. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Y luego recitas otra cosa llamada as-salah al-ibrahimiyya, que viene a ser algo así como bendiciones abrahámicas, una traducción muy chapera, ¿no? Pero básicamente unas bendiciones que tú, o unas súplicas en las que tú pides a Dios que bendiga al profeta Muhammad y de la misma manera que bendijo a Abraham, ¿no? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Si este era el último ciclo de la oración, indicas el final de la oración mirando a la derecha y diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah, y luego mirando a la izquierda y diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y punto. Vale, habiendo dicho esto, ahora lo que voy a hacer es rezar 2 ciclos y luego una sentada con tashahhud y concluir la oración, es decir, rezar lo que sería, por ejemplo, la oración de la mañana del tirón, de manera seguida, para que veáis cómo se desarrolla todo lo que hemos aprendido con fluidez. Bueno, así que vamos allá. Primero hacemos el iqama, luego el takbir para indicar el principio de la oración, Allahu Akbar, luego recitaré Suratul Fatiha y otra porción del Corán, me inclinaré, me postraré, haré una sentada breve y me postraré. Y luego vamos al segundo ciclo. De nuevo, me pongo de pie, recito Suratul Fatiha, otra porción del Corán, y luego me inclinaré, me postraré, haré una sentada breve, me postraré de nuevo. Y en este caso, como es el final del segundo ciclo, y en este caso también el final de la oración, me sentaré, me quedaré sentado y recitaré el tashahhud y el salatul ibrahimiyya, y entonces concluiré la oración diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a la derecha y Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a la izquierda. ¿Vale? Es así de sencillo. Voy a rezar lo que vendría a ser la oración de la mañana, Salatul Fajr, o los 2 primeros ciclos de cualquiera de las otras oraciones, ¿no? Pero después del segundo ciclo concluiré la oración, ¿vale? Para que así veáis el proceso entero. Eso sí, primero haré el iqama, ¿no? Las frases que se dicen antes de rezar para establecer la oración, que no son obligatorias, ¿no?
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Y con esto hemos concluido la oración. Con todo lo que hemos aprendido ya podemos reconstruir las 5 oraciones. La primera oración, ¿no? La del amanecer, Salatul Fajr. Obviamente iniciamos la oración diciendo Allahu Akbar. Hacemos el primer ciclo recitando Al-Fatiha y luego otra porción del Corán en voz alta. Obviamente luego inclinación, postración, sentarse brevemente, postración y nos levantamos para el segundo ciclo, ¿vale? En el segundo ciclo recitamos Suratul Fatiha y otra porción del Corán también en voz alta. Y en este caso, de nuevo, nos inclinamos, nos postramos, hacemos una sentada breve, nos postramos otra vez y ahí en lugar de levantarnos, nos sentamos para recitar el tashahhud, justo como acabo de hacer ahora, y el salat al-ibrahimiyya.
Y concluimos la oración diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a derecha y Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a izquierda. En la siguiente oración, la del mediodía, de nuevo, iniciamos la oración diciendo Allahu Akbar. En el primer ciclo recitamos Suratul Fatiha más otra porción del Corán, en este caso en voz baja. En la oración del mediodía, las recitaciones que hacemos mientras estamos de pie en cada ciclo son siempre en voz baja. Luego en el segundo ciclo, de nuevo Suratul Fatiha más otra porción del Corán en voz baja. Y en este caso, después de la postración, en lugar de levantarnos para el tercer ciclo, nos quedamos sentados y hacemos el tashahhud y el salat al-Ibrahimiyya. Y luego nos levantamos para el tercer ciclo, en el cual recitamos Suratul Fatiha sola, sin recitar otra porción del Corán, en voz baja. De nuevo nos inclinamos, nos postramos, nos sentamos brevemente, nos postramos y nos levantamos para el cuarto ciclo. En el cuarto ciclo recitamos de nuevo Suratul Fatiha en voz baja. Y de nuevo terminamos el ciclo con la inclinación, la postración, una sentada breve y otra postración. Y nos volvemos a quedar en la posición sentada y decimos el tashahhud y as-salat al-Ibrahimiyya. Y de ahí concluimos la oración diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a la derecha y Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando hacia la izquierda. La oración del atardecer es exactamente igual que la oración del mediodía. Luego la oración de la puesta de sol es la única que tiene 3 ciclos. Y en este caso iniciamos la oración de nuevo diciendo Allahu Akbar. En el primer ciclo recitamos Suratul Fatiha más otra porción del Corán en voz alta, en este caso. En el segundo ciclo recitamos Suratul Fatiha más otra porción del Corán en voz alta. E insisto, en todos los ciclos se presupone que después de recitar te inclinas, te postras, haces una sentada breve y te postras de nuevo, ¿vale? Esa es la estructura de todos los ciclos. En el segundo ciclo de la oración de la puesta de sol recitas Suratul Fatiha más otra porción del Corán en voz alta. De nuevo te inclinas, te postras, haces una sentada breve, te postras otra vez y en este caso te quedas sentado, ¿vale? Veréis que siempre después del segundo ciclo nos quedamos sentados y hacemos el tashahhud. Y en este caso te levantas, haces un tercer ciclo en el cual recitas solo Suratul Fatiha en voz baja. Y en este caso te inclinas, te postras, te haces una sentada breve, te postras y te quedas sentado otra vez, haces un tashahhud más salat al-Ibrahimiyya y concluyes la oración diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a la derecha y luego Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a la izquierda. Y finalmente la oración de la noche, inicias la oración como siempre diciendo Allahu Akbar. Haces un ciclo, lógicamente, recitas Suratul Fatiha más otra porción del Corán en voz alta. Luego te inclinas, te postras, haces una sentada breve, te vuelves a postrar y te levantas para el segundo ciclo. En el segundo ciclo recitas Suratul Fatiha más otra porción del Corán en voz alta. Luego te inclinas, te postras, haces una sentada breve, te postras otra vez y entonces te quedas sentado, ¿vale? Te vuelves a sentar o te quedas en la posición sentada y haces el tashahhud más salat al-Ibrahimiyya, ¿vale? Siempre que os pongo tashahhud se presupone que luego proseguís con el salat al-Ibrahimiyya. Luego te levantas para el tercer ciclo en el cual solo vas a recitar Suratul Fatiha en voz baja. Te inclinas, te postras, haces una sentada breve, te postras otra vez y te levantas para el cuarto ciclo. En el cuarto ciclo recitas Suratul Fatiha en voz baja. Y nada más. Te inclinas, te postras, sentada breve, te postras y de nuevo te quedas sentado y realizas el tashahhud o recitas el tashahhud y el salat al-Ibrahimiyya y concluyes la oración diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a derecha y Assalamu alaikum wa rahmatullah mirando a izquierda. Naturalmente existen ciclos que puedes añadir a estos ciclos que he mencionado. Los que he mencionado son las oraciones obligatorias. Luego tú puedes añadir otros ciclos voluntarios, es decir, opcionales, pero para la persona que esté empezando a rezar, todo eso hay que ir poco a poco, ¿no? El profeta nos dijo, Inna hadha ad-din matin, esta religión es amplia, fa'ughilu fihi birifq. Entrad en ella
poco a poco, ¿no? Entrad en ella con la calma, ¿vale? Así que vamos a aprender primero lo obligatorio y cuando esto ya se haga bien, puedes investigar qué cosas opcionales hay, si quieres añadir más actos y acercarte más a Dios. Habiendo dicho esto, de la oración de la mañana, ¿vale? Hay 2 ciclos opcionales que se rezan antes de la oración de la mañana, que estos 2 son particularmente recomendados o enfatizados, ¿vale? Es decir, si quieres hacer algo voluntario, cuando vayas a rezar los 2 ciclos de la oración de la mañana, reza antes otros 2 ciclos, ¿vale? Si tienes que hacer 2 ciclos voluntarios, haz estos, los de la oración de la mañana. De hecho, os recomendaría que ya desde que empieces a rezar, cuando reces la oración de la mañana, haz primero los 2 ciclos voluntarios y luego los 2 que forman propiamente la oración de la mañana. Porque estos 2 ciclos voluntarios son muy, muy recomendados y el profeta Muhammad nunca dejaba de rezarlos aunque estuviera de viaje o en cualquier otra circunstancia. Espero que hayáis encontrado beneficio a este vídeo y, por supuesto, ahora sabéis a ciencia cierta que realmente rezar no cuesta tanto tiempo. Id a adamacademia.com/publicaciones y descargaos el librito llamado Cómo rezar en el Islam, una breve introducción. Y, por supuesto, os dejo con la frase del Corán: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Promueve, incita, anima a tu familia a la oración y sé persistente en ello. En este mundo particularmente en el que todo está diseñado para las distracciones y para la obscenidad, que enseñemos a nuestras familias a rezar y seamos persistentes en ello y en rezar nosotros mismos es crucial. Cuando empecemos a perder la oración, estamos empezando a perder el Islam. Si en tu familia se pierde la oración, no va a pasar mucho tiempo antes de que se haya perdido el Islam. Así que ponte las pilas. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga y, inshallah, compartid este vídeo, dadle a me gusta, descargaos el documento, compartidlo con toda la gente que podáis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.